Puerta en buen estado y vista del porche en muy buen estado. En buen estado, puerta doble funcionando, puerta doble funcionando en muy buen estado con sus respectivos pasadores. Puerta abriendo completamente. En muy buen estado para habilitar el acceso. Puerta en muy buen estado. Puerta en muy buen estado. Interior de la casa tiene piso de metal de mármol con bordes en granito, guardascos en granito, paredes color blanco, en muy buen estado, parte superior placa con lámparas LED, en muy buen estado. Pisos y guardascos en muy buen estado, parte posterior de la puerta se encuentra en muy buen estado, paredes de entrada en buen estado de color blanco, pisos y guardascos en muy buen estado. Tenemos ventanal en vidrio y ornamentación, el cual abre en buen estado. Ventanal abriendo. Y en buen estado, rejas en buen estado. Ventanal abriendo y cerrando. Ventanal abriendo y cerrando en buen estado. Con su respectivo seguro en muy buen estado. Observamos unas manchas en la pintura, pero en buen estado pintura. Piso de sala comedor en muy buen estado, paredes de color blanco, parte superior placa en muy buen estado, paredes totalmente pintadas y resanadas. Tenemos caja de distribución y tomacorrientes en buen estado sin pintar. Tenemos sala en buen estado, también tenemos por este lado pintura de color blanco en muy buen estado, una puerta en madera, un marco metálico con una cerradura de poma en buen estado con una copia de la llave. Interior tenemos piso en granito en buen estado con rejilla de desagüe. Al interior tenemos un lavamanos en buen estado funcionando, lavamanos sin pedestal con su respectivo portajabón, apagador, enchape a altura de 1,50. También tenemos un espejo con orillo decorativo en muy buen estado y una lámpara LED en la parte superior. Tenemos escaleras pintadas, toallero, portapapel con su respectivo tubito y un sanitario con su tapa y bizcocho en buen estado funcionando su descarga, donde el interior del baño auxiliar se encuentra en muy buen estado, totalmente enchapado a media altura, y parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado y su interior totalmente pintado en muy buen estado. Saliendo del baño observamos cerradura funcionando en muy buen estado con su respectiva llave. Saliendo del baño auxiliar continuamos por el área de sala, donde tenemos un pasillo en buen estado, parte superior placa en muy buen estado, paredes de color blanco, pisos y guardascobas en muy buen estado, piso brillante, paredes en buen estado, placa con respectivas lámparas LED en muy buen estado, donde tenemos a mano derecha el acceso hacia el área de cocina en buen estado, donde observamos un marco en muy buen estado, y tenemos área de cocina con sus pisos en metal de mármol, cocina en muy buen estado, enchape a una altura de 2 metros. Tenemos gabinetes color gris en la parte superior funcionando sus gatos en muy buen estado, bisagras
Madera en buen estado junto con sus agarraderas. Tenemos espacio para nevera tipo nevecón en buen estado con su respectiva conexión eléctrica. Mesón inferior, mueble inferior con mesón en granito en muy buen estado con su respectivo enchape color gris en muy buen estado, y un lavaplatos en acero inoxidable de una llave mezclador en buen estado, funcionando con su respectiva rejilla plástica en muy buen estado. Lavaplatos en acero inoxidable, toma corriente eléctrica en muy buen estado. También tenemos una estufa de 4 puestos en muy buen estado, donde tenemos la llave de paso. Tenemos conexión para horno. Y conexión eléctrica de la estufa. En buen estado, funcionando. La llave de paso del gas. Aquí tenemos la llave de paso, tanto escondida. Observamos. Cuatro fogones funcionando en muy buen estado, con su respectiva llama. Cuatro fogones funcionando con sus respectivos botones en muy buen estado, no están quemados. Parrillas en buen estado, parrillas fijas, quemadores igualmente en muy buen estado. Bordes y filos del mesón en muy buen estado, mesón sin rayonazos ni golpes, se encuentra en muy buen estado. Gabinetes en la parte inferior en buen estado, interior bisagra funcionando. Lavaplatos en buen estado, al fondo se observa una pequeña humedad pero se encuentra en buen estado. Bisagras de las puertas igualmente en muy buen estado. Tenemos un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando. La parte inferior, un segundo gavetero también en muy buen estado. Debajo de la estufa tenemos espacio para almacenar en buen estado. Bisagras y puertas en muy buen estado. También tenemos un cajón para especies en buen estado, abriendo y cerrando. Suavemente, paredes en color blanco, muro divisorio en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Parte superior, tenemos una campana marca Challenger en muy buen estado, con su respectiva luz funcionando. Primera velocidad y segunda velocidad en muy buen estado. Importante retirar el plástico de seguridad antes de utilizar. También tenemos puertas por este lado con sus respectivas agarraderas y bisagras en buen estado. Gavetero encima de la campana en muy buen estado. Bisagras interior en madera en buen estado. Puertas y marcos en muy buen estado junto con sus bisagras y agarraderas. Puerta de platillera en buen estado junto con su interior platillera en acero inoxidable.
en buen estado, con su respectivo escurridor en muy buen estado, interior en buen estado. Parte superior tenemos placa en buen estado con su respectiva lámpara LED en muy buen estado, enchape de cocina con sus respectivos apagadores en buen estado, junto con su tablero eléctrico y su timbre en buen estado. También tenemos un pasillo que nos da hacia un segundo patio, el patio de ropas, cual tenemos enchape en buen estado, y por este lado enchape también en muy buen estado, piso gen, un retal de mármol en buen estado, punto de lavadora con conexión de desagüe, conexión de agua y toma corriente eléctrico en muy buen estado. También tenemos un lavadero hecho en granito en muy buen estado, con su respectiva rejilla de desagüe y su interior totalmente enchapado con su respectivo tapón plástico y su llave de llenado en muy buen estado. Piso del área de ropas, granito en buen estado, con unos bajantes plásticos, una reja de seguridad color blanco y un techo en acrílico en muy buen estado, el cual permite ventilación y iluminación al área. Guardascobas en muy buen estado. Tenemos un área de lavatrapero con su respectiva rejilla y su rejilla para agua lluvias, la cual recoge de las vigas canales en muy buen estado. Tubos en buen estado.